La lluvia golpeaba con fuerza las ventanas del imponente edificio de oficinas en Manhattan, mientras Sara Martínez apretaba su desgastada carpeta de cuero, intentando controlar el temblor de sus manos. A sus 28 años, ya había enfrentado más dificultades que muchas personas con el doble de su edad. La orden de desalojo arrugada en su bolso le recordaba constantemente que esta entrevista no era solo una oportunidad, era su última esperanza. Señorita Martínez, una mujer de semblante severo, de unos 50 años, apareció en la recepción con el cabello plateado, recogido en un moño perfecto. Soy Margaret Thornfield, administradora de la propiedad del señor Blackwood. Por favor, sígame. Los tacones de Sara resonaban sobre el suelo de mármol mientras caminaban por pasillos adornados con obras de arte costosas. Había respondido a un anuncio vago sobre un puesto de cuidadora personal para una persona adinerada, pero el salario mencionado era casi demasiado bueno para ser cierto, $8.0 al mes, además de alojamiento y comida, para alguien que había trabajado en 3 empleos de medio tiempo solo para pagar un pequeño estudio en Queens. Aquello parecía un milagro. El señor Blackwood requiere atención las 24 horas del día, explicó Margaret mientras entraban en un ascensor que los llevó al último piso. Es particular con respecto a su privacidad. Tendrá que firmar acuerdos estrictos de confidencialidad y no podrá tener contacto con el mundo exterior durante el período de empleo. El estómago de Sara se encogió. ¿Qué le pasa exactamente al señor Blackwood? La expresión de Margaret se mantuvo imperturbable. Está recuperándose de un accidente grave. Necesitamos terapia física, manejo de medicación, apoyo emocional. Su formación en enfermería la convierte en una candidata ideal. Las puertas del ascensor se abrieron, revelando una sala de espera que parecía el vestíbulo de un hotel de lujo. Sara pensó en las crecientes facturas médicas del tratamiento de cáncer de su madre, en los gastos del funeral que aún no había terminado de pagar, y en el peso aplastante de sus préstamos estudiantiles. La voz de su madre resonó en su mente. «Mija, a veces Dios abre puertas cuando menos lo esperas. El puesto requiere absoluta discreción», continuó Margaret, entregándole un contrato grueso. «El señor Blackwood valora su privacidad. Por encima de todo, vivirá en la propiedad, trabajará 6 días a la semana y tendrá una comunicación muy limitada con el exterior. ¿Cree poder con eso?». Las manos de Sara temblaban mientras hojeaba el contrato. Los términos eran restrictivos, casi como una prisión, pero la compensación era más de lo que jamás había soñado ganar. «Llora, necesito pensarlo. Me temo que necesitamos una respuesta hoy», dijo Margaret con firmeza. «El señor Blackwood espera que su nueva cuidadora empiece de inmediato. Hay otros candidatos, pero su experiencia con pacientes traumatizados le da una ventaja». A través de los ventanales, Sara podía ver la ciudad extendiéndose bajo sus pies. En algún lugar, su casero probablemente ya estaba cambiando las cerraduras de su apartamento. Su celular vibraba con otra notificación de pago atrasado. Cerró los ojos y susurró una oración silenciosa, pidiendo orientación. «Lo aceptaré», dijo, sorprendida por la firmeza de su voz. Margareta sintió con aprobación. «Excelente. Esta noche será llevada a la propiedad. Recuerde, señorita Martínez, absoluta discreción. Lo que vea y oiga en la casa del señor Blackwood, se queda allí. Algunos secretos se guardan por muy buenas razones». Mientras firmaba el contrato, Sara no podía evitar la sensación de que estaba cruzando un umbral del que no habría vuelta atrás. El dinero resolvería todos sus problemas, pero algo en las palabras de Margaret y en las estrictas medidas de seguridad le hacía preguntarse qué tipo de hombre estaría a su cuidado. 2 horas después, Sara iba sentada en el asiento trasero de un Lincoln Continental negro, observando cómo las luces de la ciudad desaparecían mientras se dirigían hacia el norte, rumbo al valle del Hudson. El conductor, un hombre callado llamado James, había tomado su equipaje y le aseguró que todo lo que necesitara estaría provisto en la propiedad. «¿Primera vez trabajando para la familia Blackwood?», preguntó James, mirándola por el espejo retrovisor. «Sí», respondió Sara. «¿Qué puede decirme del señor Blackwood?».
James guardó silencio por un largo momento. Es un buen hombre que ha pasado por el infierno. Eso es todo lo que necesita saber. No crea todo lo que pueda escuchar sobre él. A veces el mundo se equivoca con las historias. La propiedad apareció entre la oscuridad como algo salido de una novela gótica, una enorme mansión de piedra rodeada de altos portones de hierro y sombras proyectadas por antiguos robles. Mientras subían por el camino circular, Sara notó que todas las ventanas estaban oscuras, excepto una en el segundo piso, donde una luz amarilla parpadeaba como una vela. Bienvenida a Ravenshoe, dijo James, bajando sus maletas. La señorita Thornfield le mostrará sus aposentos. Su verdadero trabajo empieza mañana. Mientras caminaba hacia las imponentes puertas de entrada, Sara sentía una mezcla de emoción y temor. No tenía idea de que el hombre que estaba a punto de conocer desafiaría todo lo que creía sobre la justicia, la redención y el poder de la conexión humana. El secreto que descubriría no solo cambiaría su vida, sino que la obligaría a enfrentar las preguntas más profundas sobre el perdón y las segundas oportunidades. Las pesadas puertas de madera se abrieron con un crujido, y Sara entró en un mundo donde nada era lo que parecía. La primera noche de Sara en Ravenshoe fue inquieta. Sus aposentos eran más lujosos que cualquier lugar donde hubiera vivido, una suite con sala, dormitorio y baño privado, todo decorado en ricos tonos burdeos y dorado. Sin embargo, el silencio era inquietante, roto solo por el ocasional crujido de la vieja casa y el sonido distante de alguien caminando arriba. A las 6 en punto, Margaret apareció en la puerta con una bandeja de desayuno y un horario detallado. El señor Blackwood prefiere sus medicamentos matutinos a las 7:30, terapia física a las 9, y almuerzo exactamente al mediodía. Es muy particular con sus rutinas. Le ayudan a mantener la estabilidad. ¿Qué debo esperar?, preguntó Sara, atándose el cabello y ajustando su uniforme profesional. ¿Cuál es exactamente su condición? La expresión de Margaret se tensó. Sufrió lesiones graves en un accidente hace 2 años. Traumas físicos, sí, pero las heridas psicológicas son más profundas. Ha pasado por varios cuidadores. Ninguno entendió la importancia de la paciencia. Caminaron por pasillos adornados con retratos familiares de varias generaciones. Sara notó que muchas fotos recientes estaban boca abajo o directamente habían sido removidas. La casa parecía congelada en el tiempo, como si la vida se hubiera detenido abruptamente y nunca reanudado. Una cosa más, dijo Margaret, deteniéndose frente a una puerta pesada de roble. Al señor Blackwood no le gusta que lo miren fijamente. El accidente le dejó cicatrices visibles. Es muy consciente de su apariencia. La puerta se abrió para revelar un dormitorio amplio con ventanales de piso a techo que daban a los jardines de la propiedad, pero la atención de Sara se centró de inmediato en la figura sentada en una silla de ruedas junto a la ventana, silueteada contra la luz de la mañana. Señor Blackwood, anunció Margaret, esta es Sara Martínez, su nueva cuidadora. El hombre en la silla de ruedas no se volteó de inmediato. Cuando finalmente lo hizo, Sara tuvo que contener un jadeo. El lado derecho de su rostro estaba cubierto de cicatrices por quemaduras, su brazo derecho era claramente protésico, y sus ojos contenían una profundidad de dolor casi insoportable. Otra más, dijo, con voz áspera por el desuso. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que ésta salga corriendo gritando? Margaret, señor Blackwood, por favor, dijo Margaret con firmeza. La señorita Martínez tiene excelentes referencias. Tiene experiencia con pacientes traumáticos. Sara dio un paso adelante, su entrenamiento activándose. Buenos días, señor Blackwood. Soy Sara. Estoy aquí para ayudarle en lo que necesite. Él estudió su rostro atentamente, como buscando señales de disgusto o lástima. ¿Sabes quién soy, Sara? Sé que es alguien que sufrió un accidente terrible y necesita cuidado. Eso es todo lo que necesito saber. Por primera vez, algo parpadeó en sus ojos, sorpresa, tal vez curiosidad. La mayoría sabe exactamente quién soy. La mayoría tiene opiniones. Durante las siguientes horas, Sara comenzó a comprender.
el ritmo de sus días, sesiones de terapia física donde se esforzaba hasta el agotamiento, largos periodos mirando en silencio por la ventana, y momentos de ira intensa y repentina que parecían surgir de la nada. Solía correr maratones, dijo, en una sesión, luchando por mover las piernas. Solía escalar montañas. Ahora apenas puedo caminar al baño sin ayuda. La recuperación lleva tiempo, respondió Sara, ajustando la resistencia del equipo de ejercicios. El cuerpo tiene una capacidad increíble para sanar si le damos la oportunidad. Algunas cosas no se pueden curar, dijo amargamente. Algunas cosas no se pueden perdonar. Esa tarde, mientras organizaba sus medicamentos, Sara se sintió atraída por un gabinete cerrado con llave en la esquina de la habitación. Notó que los ojos de Mr. Blackwood seguían sus movimientos, y parecía tensarse cada vez que se acercaba. ¿Curiosa por algo?, preguntó, con voz aguda. Solo intento entender su horario de medicación, respondió honestamente Sara. Noté que tiene algunas prescripciones que no conozco. Esas son para otras condiciones, dijo, acercándose en su silla. Dime, Sara, ¿qué haces cuando no puedes dormir? Cuando las pesadillas no paran. Sara miró sus ojos y vio algo, que reconoció, la misma expresión atormentada que había visto en su madre durante su tratamiento de cáncer. La mirada de alguien que carga un peso insoportable. Rezo, dijo simplemente. Sé que puede sonar anticuado, pero hablo con Dios. Le pido que me ayude a llevar lo que no puedo cargar sola. La expresión de Mr. Blackwood cambió, volviéndose casi vulnerable. Y él responde, no siempre como espero, pero he aprendido que a veces la respuesta es darnos la fuerza para enfrentar otro día, o poner personas en nuestro camino que nos ayuden a sanar. Esa noche, mientras Sara se preparaba para irse, Mr. Blackwood la llamó de nuevo. Sara, dijo en voz baja, mi nombre es Alexander Blackwood, y necesito que sepas algo antes de decidir si te quedas. Se desplazó hacia su escritorio y abrió un cajón, sacando un recorte de periódico. La sangre de Sara se heló al leer el titular, CEO de Blackwood Industries, sentenciado por explosión, en fábrica que mató a 23 trabajadores. Ahora sabes, dijo Alexander, con voz vacía, no soy solo un hombre recuperándose de un accidente. Soy un hombre que destruyó vidas por mi negligencia. Esas 23 personas murieron porque recorté gastos, porque prioricé ganancias sobre la seguridad. La explosión que las mató también me destruyó a mí, pero yo sobreviví. Yo viví, cuando ellos no. Sara miró el recorte, aturdida. Recordó la noticia. Fue un escándalo nacional. La explosión, la investigación, el juicio. Alexander Blackwood había sido retratado como un empresario despiadado que conocía las violaciones de seguridad y las ignoró. Las cicatrices, las heridas, susurró. ¿Estabas allí cuando ocurrió? Estaba inspeccionando la planta cuando explotó. Sobreviví, pero por poco. 23 familias lo perdieron todo por mis decisiones. Merecía morir con ellos. Sara sintió una guerra en su corazón. Todo lo que le habían enseñado sobre justicia y responsabilidad le decía que se alejara, pero al mirar a ese hombre, roto, vio algo que su madre siempre le había enseñado a reconocer, arrepentimiento genuino y la posibilidad de redención. ¿Por qué me dices esto?, preguntó. Porque mereces saber a quién estás cuidando, porque no soporto que alguien me trate con amabilidad sin saber la verdad. No soy una víctima, Sara. Soy un hombre cumpliendo una condena de por vida por las vidas que destruí. Sara dejó el recorte y miró directamente a sus ojos. Señor Blackwood, Alexander, creo en las segundas oportunidades. Creo que Dios puede obrar incluso en las situaciones más rotas. Si estás dispuesto a hacer el trabajo de sanar, yo estoy dispuesta a ayudarte. Por primera vez desde que lo conoció, Alexander Blackwood lloró. A las 3 semanas de comenzar su trabajo, Sara había desarrollado una rutina que parecía aportar algo de estabilidad al caótico mundo de Alexander. Cada mañana llegaba y lo encontraba ya despierto, a menudo sentado junto a la ventana con una taza de café que se había enfriado horas antes. Aprendió que las pesadillas rara vez le permitían dormir más que unas pocas horas. Háblame de tu madre,
dijo Alexander una mañana durante la sesión de fisioterapia. Era la primera pregunta personal que hacía desde que reveló su identidad. Sara hizo una pausa mientras ajustaba su férula en la pierna. Murió hace 6 meses. Cáncer. Fue todo para mí. Madre soltera que trabajaba en 3 empleos para pagar mi escuela de enfermería. Lo siento, dijo Alexander, y Sara pudo escuchar la sincera simpatía en su voz. Mencionaste que te enseñó a rezar. ¿Era muy religiosa? Profundamente creyente, respondió Sara, ayudándolo a pasar de la silla de ruedas a la bicicleta estática. Creía que Dios podía obrar en cualquier situación, por oscura que fuera, incluso cuando estaba muriendo. Decía, mija, el sufrimiento no es el final de la historia, es donde Dios hace su mejor obra. Alexander guardó silencio por un largo momento, sus manos apretando el manillar de la bicicleta. Yo solía creer en Dios. Antes del accidente, pensaba que era bendecido, negocio exitoso, esposa hermosa, 2 hijos. Pensaba que mi éxito significaba que hacía algo bien. ¿Qué pasó con tu familia?, preguntó Sara suavemente. Un destello de dolor cruzó sus facciones. Mi esposa, Elena, no pudo manejar el escándalo, el juicio, la atención de los medios, mis heridas. Pidió el divorcio cuando yo aún estaba en el hospital. Se llevó a los niños y se mudó a Europa. No los he visto en 18 meses. Sara sintió que su corazón se rompía por él. ¿Los extrañas? Cada día, pero entiendo por qué se fue. ¿Cómo le explicas a tus hijos que su padre es responsable de 23 muertes? ¿Cómo reconstruyes una vida cuando todo el mundo conoce tu vergüenza? En los días siguientes, Sara notó cambios en el comportamiento de Alexander. Dormía un poco mejor, participaba más en las terapias, e incluso había empezado a leer de nuevo, pero también notó que estaba cada vez más agitado por algo que no quería discutir. Hay algo que necesito mostrarte, dijo una tarde, con la voz tensa por la ansiedad. Pero temo lo que pensarás. Lo llevó a su estudio, una habitación, a la que nunca le habían permitido entrar. Las paredes estaban cubiertas con fotografías, recortes de periódicos y notas detalladas. Sara se dio cuenta con sobresalto de que era un santuario para las 23 personas que murieron en la explosión. Sé todo sobre ellos, dijo Alexander, con la voz quebrada. María Santos, 34 años, madre de 2, ahorraba dinero para traer a sus padres de El Salvador. David Chen, 28, recién casado, planeaba formar una familia. James Robinson, 45, entrenador de liga infantil los fines de semana. Sara recorrió la pared, leyendo los nombres y las historias. Cada foto mostraba a una persona llena de vida, sueños y planes para el futuro. He estado escribiendo cartas, continuó Alexander, sacando de un cajón sobres sellados. A cada familia, cartas de disculpa, asumiendo toda la responsabilidad. Las he escrito una y otra vez, pero nunca puedo enviarlas. ¿Qué derecho tengo de perturbar su dolor con mi culpa? Alexander, dijo Sara suavemente, ¿alguna vez has pensado que quizás esas familias merecen escucharte? No por tu tranquilidad, sino por la de ellos. ¿Y si me odian más? ¿Y si mis palabras solo reabren heridas? Sara tomó una de las cartas, dirigida a la familia Santos. ¿Y si algunos necesitan oír que lo sientes? ¿Y si el perdón es algo con lo que ellos también luchan? Esa noche, Sara se encontró en la pequeña capilla de la propiedad, una habitación que había descubierto durante su segunda semana. Era sencilla pero hermosa, con vitrales y una atmósfera pacífica. Se arrodilló en un banco y oró por sabiduría, por Alexander y por las familias que habían perdido tanto. Te encontré, llegó la voz de Alexander desde atrás. No he estado aquí desde el accidente. Es un lugar pacífico, dijo Sara, sin moverse. Vengo cuando necesito pensar. Alexander rodó su silla por el pasillo y se detuvo junto a su banco. Solía venir aquí con mis hijos. Elena nunca entendió la fe, pero me la permitió. Emma, mi hija, le encantaba la luz de colores de las ventanas. Decía que parecía el arco iris de Dios. Cuéntame de ellos, lo animó Sara. Emma tiene 8 años ahora, le gusta dibujar y quiere ser artista. Mi hijo, Michael, tiene 6.
Está fascinado por los trenes y los dinosaurios. Antes del accidente, pasábamos horas construyendo maquetas de ferrocarriles juntos. Su voz se quebró. Me pregunto si acaso me recuerdan. Sara lo miró. Alexander, los niños no olvidan a sus padres. Puede que no entiendan lo que pasó, pero recuerdan el amor. ¿Cómo puedo pedirle a Dios que me perdone si yo no puedo perdonarme? Susurró. Tal vez el perdón no es algo que ganamos, dijo Sara, recordando las palabras de su madre. Tal vez es algo que recibimos, incluso cuando no lo merecemos. A la mañana siguiente, Sara encontró a Alexander en su estudio, sosteniendo una de las cartas. Quiero enviarlas, dijo, todas, pero necesito ayuda. ¿Qué tipo de ayuda? Necesito que alguien las entregue personalmente, que mire a esas familias a los ojos y les diga que realmente lo siento. Necesito a alguien en quien confíen. Sara sintió el peso de lo que pedía. Alexander, no sé si soy la persona indicada para esto. Eres la única en quien confío, dijo simplemente. Me has visto en mi peor momento, y no has huido. Me has mostrado más gracia de la que merezco. Esa tarde, Sara llamó a Margaret para pedir permiso. No explicó su misión, pero algo en su voz debió transmitir la importancia. Tómate todo el tiempo que necesites, dijo Margaret. El señor Blackwood parece diferente desde que llegaste, más esperanzado. Mientras Sara se preparaba para su viaje, sintió una mezcla de miedo y anticipación. Iba a conocer a las familias cuyas vidas había destrozado el hombre por el que había llegado a sentir cariño. Oró para que, de alguna manera, en medio de tanto dolor, Dios encontrara la forma de traer sanación. La primera parada sería Filadelfia, donde vivía la familia de María Santos. Sara sostenía la carta en sus manos, sintiendo el peso de 23 historias que debían ser contadas. Las manos de Sara temblaban mientras estaba de pie frente a la pequeña casa adosada en el sur de Filadelfia. La carta para la familia de María Santos pesaba en su bolso, llevando el peso del remordimiento de Alexander y su propia energía nerviosa. Durante el viaje de 3 horas, había ensayado lo que diría, pero ahora, frente a la casa de los Santos, todas sus palabras preparadas le parecían insuficientes. La puerta se abrió y apareció una mujer de unos 50 años, con ojos desconfiados y a la defensiva. Detrás de ella, Sara pudo ver fotos familiares en las paredes y escuchar el sonido de niños jugando en el fondo. ¿Señora Santos?, preguntó Sara con suavidad. Me llamo Sara Martínez. Estoy aquí por su hija, María. La expresión de la mujer se endureció al instante. Si eres otra reportera, ya les dije a todos que no queremos hablar sobre la fábrica. No soy reportera, dijo Sara rápidamente. Estoy aquí en nombre de Alexander Blackwood. Él me pidió entregar esto personalmente. El rostro de la señora Santos palideció. ¿Ese asesino? Fuera de mi propiedad. Por favor, dijo Sara con voz firme a pesar de su corazón acelerado. Sé que esto es doloroso, pero él quería que supieran cuánto lo lamenta. Ha escrito a cada familia. ¿Lamenta? La voz de la señora Santos se alzó. El lamento no me devuelve a mi María. El lamento no me ayuda a criar a sus hijos porque su madre está muerta. Desde dentro de la casa, una voz masculina llamó en español. La señora Santos se giró y habló rápidamente con su esposo, que apareció en la puerta. Era un hombre pequeño, con manos ásperas y ojos amables que habían visto demasiado dolor. ¿Qué quiere?, preguntó el señor Santos con acento en inglés. Sara respiró hondo. Quiere que sepan que asume toda la responsabilidad por lo ocurrido. No está pidiendo perdón, sabe que no lo merece, pero quería que supieran que piensa en María todos los días y está tratando de encontrar una manera de honrar su memoria. La señora Santos comenzó a llorar. Estaba ahorrando para traer a mis padres de El Salvador. Trabajaba en turnos dobles, nunca se quejaba, iba a la escuela nocturna para ser maestra. Lo sé, dijo Sara suavemente. Alexander me lo contó. Ha aprendido sobre cada persona que murió. Conoce sus sueños, sus familias, sus esperanzas. El señor Santos estudió el rostro de Sara. ¿Trabajas para él? Soy su cuidadora. También resultó gravemente herido en la explosión. Pero eso no excusa lo que hizo. Él lo sabe. El hombre mayor guardó silencio por largo rato. Entren,
dijo finalmente. Leeremos su carta. La sala de estar de la familia Santos era modesta pero cálida. Fotos de María estaban por todas partes. Fotos de graduación, reuniones familiares, momentos de alegría ahora guardados en la memoria. La señora Santos se sentó en el sofá, rodeada por su yerno y los dos hijos de María, de 7 y 5 años. Con manos temblorosas, la señora Santos abrió la carta de Alexander y comenzó a leer en voz alta. Sus palabras eran crudas y honestas, asumiendo toda la responsabilidad por las violaciones de seguridad que causaron la explosión. Describía sus propias heridas no como un intento de buscar simpatía, sino como un reconocimiento de que había sobrevivido cuando otros no. Sé que decir lo siento nunca será suficiente, continuaba la carta, pero quiero que sepan que la vida de María importaba, sus sueños importaban. He establecido un fondo de becas en su nombre para madres solteras que estudian para ser maestras. No la traerá de vuelta, pero tal vez pueda ayudar a otras mujeres a cumplir los sueños que ella no pudo realizar. La señora Santos levantó la vista hacia Sara a través de sus lágrimas. ¿Esto es real? ¿La beca? Sí, respondió Sara. Alexander ha estado trabajando con abogados para establecer fondos conmemorativos para cada familia. Está donando la mayor parte de su riqueza restante. El cuarto quedó en silencio, salvo por el sonido de llantos suaves. Finalmente, el hijo de 7 años de María habló. Abuela, ¿eso significa que el hombre malo está arrepentido? La señora Santos lo abrazó. Sí, mijo, creo que sí. Sara visitó 6 familias más en la semana siguiente, cada encuentro diferente pero igual de profundo. La familia Chen, en Boston, inicialmente se negó a verla, pero finalmente aceptaron la carta. La viuda de David Chen, Lucy, estaba embarazada de su primer hijo cuando ocurrió la explosión. Dio a luz a una hija llamada Ope. Antes lo odiaba, dijo Lucy, mientras estaban en un parque y su hija de 2 años jugaba. Me quedaba despierta, imaginando todas las cosas terribles que quería decirle, pero aferrarme a ese odio me estaba destruyendo. ¿Qué cambió?, preguntó Sara. Mi hija está llena de alegría, y me di cuenta que no quería que creciera en una casa llena de amargura. Cuando recibí esta carta, sentí alivio, como si finalmente pudiera dejar ir la ira. En Detroit, Sara se reunió con la familia Robinson. Los hijos adolescentes de James Robinson estaban enojados y desafiantes, pero su madre, Patricia, sorprendió a todos pidiéndole a Sara que transmitiera un mensaje. Dile que lo perdonamos, dijo Patricia, no porque lo merezca, sino porque no podemos cargar más este dolor. Dile que James hubiera querido que usara su vida para ayudar a otros. Cuando Sara volvió a Ravenshoe, estaba emocionalmente agotada pero llena de una extraña esperanza. Encontró a Alexander en la capilla, mirando los vitrales que su hija había amado. ¿Cuántos?, preguntó sin volverse. 3 familias dijeron que te perdonan, dijo Sara, sentándose a su lado. 2 más dijeron que no están listas, pero agradecieron las cartas. Una familia se negó a verme y otra se mudó sin dejar dirección. Alexander asintió lentamente. No esperaba perdón, solo necesitaba que supieran que los recuerdo. Alexander, hay algo más. Varias familias quieren verte. Patricia Robinson especialmente. Dijo que su esposo hubiera querido que uses tu vida para ayudar a otros. Por primera vez en meses, Alexander miró directamente a Sara. ¿Crees que puedo hacer eso? ¿Sacar algo bueno de toda esta destrucción? Creo que ya lo estás haciendo, dijo Sara. Los fondos de becas, el trabajo por la seguridad que has estado planeando, pero lo más importante es que estás aprendiendo a perdonarte a ti mismo. Esa es la parte más difícil. Esa noche, Alexander llamó a su exesposa en Suiza. Era la primera vez que hablaban en más de un año. Elena, sé que no tengo derecho a pedirlo, pero necesito ver a los niños. No por mí, sino por ellos. Necesitan saber que su padre está arrepentido y que está tratando de enmendar las cosas. Sara no pudo escuchar la respuesta de Elena, pero vio como el rostro de Alexander se iluminó con algo que no había visto antes: esperanza. Los traerá para Navidad, dijo después de colgar. Dice que preguntan por mí todos los días. Mientras Sara se preparaba para acostarse esa noche,
reflexionó sobre el viaje que había emprendido. Había empezado ese trabajo como una mujer desesperada en busca de seguridad financiera, pero había descubierto algo mucho más valioso: el poder de la redención, la posibilidad de sanación y la verdad de que incluso los peores errores no tienen que definir toda la historia de una persona. En sus oraciones esa noche, agradeció a Dios por usarla como instrumento de su gracia, incluso cuando no entendía hacia dónde la estaba guiando. La mañana de Navidad en Ravenshoe amaneció fría y clara, con la nieve cubriendo los terrenos de la finca como una manta de perdón. Sara había pasado semanas ayudando a Alexander a prepararse para la visita de sus hijos, transformando la mansión sombría en un lugar que volviera a sentirse como un hogar. Las habitaciones cerradas se habían abierto, las fotos familiares regresaron a su lugar, y la capilla fue decorada con guirnaldas de pino y velas. ¿Crees que me reconocerán?, preguntó Alexander mientras ajustaba su brazo protésico. Las cicatrices en su rostro aún eran evidentes, pero algo en sus ojos había cambiado. El peso aplastante de la desesperación había sido reemplazado por una esperanza silenciosa. Son tus hijos, dijo Sara, ayudándole con la corbata. Verán más allá de las cicatrices al padre que recuerdan. El sonido de un auto en la entrada de grava los hizo quedarse paralizados. A través de la ventana, Sara vio a una mujer salir de la parte trasera de una limusina, elegante, rubia, con una clase que hablaba de dinero antiguo y sofisticación europea. Detrás de ella, dos niños salieron tímidamente, mirando la mansión con una mezcla de curiosidad y aprensión. Elena, susurró Alexander, con una voz llena de emociones complejas. Sara observó cómo la familia se acercaba a la puerta principal, notando que los niños, Emma, ahora de 9 años, y Michael, de 7, se mantenían cerca de su madre. Eran niños hermosos, con el cabello oscuro de Alexander y los delicados rasgos de su madre. Margaret abrió la puerta y, tras un momento de saludo incómodo, Elena entró con los niños. Sara se quedó atrás, queriendo dar privacidad a la familia. Para su reencuentro, «Hola, papá», dijo Emma con formalidad, controlando cuidadosamente su voz. Trataba de ser valiente, pero Sara podía ver la incertidumbre en sus ojos jóvenes. Michael se escondió detrás de su madre, mirando a su padre con una mezcla de miedo y fascinación. Las cicatrices claramente lo asustaban, pero no salió corriendo. «Hola, mi hermosa niña», dijo Alexander, con la voz cargada de emoción. «Has crecido mucho». Las siguientes horas fueron dolorosas de ver. Los niños fueron corteses pero distantes, su afecto natural moderado por la confusión de por qué su padre lucía tan diferente y por qué habían estado separados tanto tiempo. Elena se mantuvo cordial pero fría, cada gesto suyo recordando el abismo que se había abierto entre ellos. Durante el almuerzo, Emma preguntó de repente: «Papá, ¿por qué te ves diferente?». «Mamá dijo que te lastimaste», pero no explicó. Alexander intercambió una mirada con Elena, que asintió levemente. «Tomé algunas decisiones muy malas, cariño. La gente salió lastimada por mis errores y yo también resulté herido. Estoy tratando de arreglar las cosas, pero algunos errores tardan mucho en sanar». «¿Eres un hombre malo?», preguntó Michael inocentemente. La pregunta quedó suspendida en el aire como una espada. Alexander miró a su hijo y luego a Sara, quien asintió alentadoramente. «Hice cosas malas», dijo Alexander con cuidado, «pero estoy intentando ser una mejor persona». A veces las personas buenas cometen errores terribles y tienen que pasar el resto de sus vidas intentando compensarlos. Esa tarde, Sara encontró a Elena en el jardín, fumando un cigarrillo y mirando los terrenos cubiertos de nieve. «Él es diferente», dijo Elena sin mirarla. «Cuando lo dejé, estaba consumido por la autocompasión. Ahora parece, no sé, en paz. Está aprendiendo a perdonarse a sí mismo», dijo Sara. «Ha sido un largo camino». Elena se volvió para estudiarla. «¿Lo amas?». No fue una pregunta, y Sara sintió que sus mejillas se calentaban. «Me importa, lo he visto en sus peores momentos y he visto cómo lucha para mejorar». «No puedo volver», dijo Elena. «Ha pasado demasiado, pero tal vez los niños puedan tener una relación con él. Necesitan a su padre,
aunque yo no pueda ser su esposa. Esa noche, la familia se reunió en la capilla para el servicio de Nochebuena. Sara había organizado que un pastor local viniera a realizar una ceremonia sencilla, mientras cantaban villancicos familiares. Sara notó que Michael se había acercado a su padre y que Emma sostenía la mano buena de Alexander. Quiero contarles sobre las personas que murieron, dijo Alexander después del servicio, no para cargarles tristeza, sino porque sus vidas importaron y quiero que sepan que estoy tratando de honrar su memoria. Les mostró los fondos de becas, el trabajo de defensa de la seguridad que había comenzado, y el jardín conmemorativo que planeaba para la finca. Emma, con su ojo de artista, sugirió mejoras en el diseño del jardín, mientras Michael quería saber si podían incluir un área de juegos para los hijos de las familias afectadas. ¿Podemos ayudar?, preguntó Emma, con las cosas buenas que estás haciendo. Los ojos de Alexander se llenaron de lágrimas. No querría nada más. En la mañana de Navidad, los niños abrieron sus regalos con algo parecido a su antiguo entusiasmo. Michael se deleitó con un nuevo set de trenes, modelo, y Emma atesoró un set profesional de arte. Pero el verdadero regalo fue ver a la familia comenzar a sanar. Sara, dijo Alexander mientras veían jugar a los niños, tengo algo para ti. Le entregó un sobre. Dentro había una carta de recomendación y un cheque por $50,000. Esto es demasiado, protestó Sara. No es ni la mitad, respondió Alexander. Me salvaste la vida de formas que ni siquiera entiendes. Pero, más que nada, eres libre de irte. Ya no necesitas quedarte aquí. El corazón de Sara se hundió. ¿No quieres que me quede? Quiero que tengas la elección, dijo Alexander suavemente. Ya no estás atrapada aquí por desesperación. Si te quedas, que sea porque quieres, no porque debas. Sara miró alrededor de la mansión que se había convertido en su hogar, a la familia que lentamente sanaba, al hombre que se había convertido en mucho más que su empleador. Pensó en las palabras de su madre sobre Dios obrando en situaciones rotas. Quiero quedarme, dijo, no como tu empleada, sino como tu compañera en esta labor. El jardín conmemorativo, la defensa, las becas. Quiero ayudar a construir algo hermoso a partir de todo este dolor. Alexander sonrió, la primera sonrisa genuina que había visto en él desde que se conocieron. ¿Estás segura? No será fácil. Siempre habrá personas que no puedan perdonarme, que me vean como un monstruo. Entonces les demostraremos que están equivocados, dijo Sara. Día a día, familia por familia, acto de bondad tras acto de bondad. Mientras la nieve seguía cayendo afuera, Sara sintió una profunda paz. Había llegado a Ravenshoe como una mujer desesperada buscando seguridad financiera. Se quedaba como una mujer que había encontrado su propósito en ayudar a otros a sanar y descubrir que incluso los capítulos más oscuros de la vida podían reescribirse con amor, perdón, y la firme creencia de que todos merecen una segunda oportunidad. El secreto que lo había cambiado todo no era solo el pasado de Alexander, era el descubrimiento de que la redención es posible, que el amor puede florecer en los lugares más improbables y que a veces la mayor sanación viene de aprender a perdonarnos a nosotros mismos y a los demás. En la capilla esa noche, Sara oró por guía continua, por las familias que aún luchaban con la pérdida y por el coraje para enfrentar cualquier desafío que estuviera por venir. Sabía que su trabajo apenas comenzaba, pero también sabía que no caminarían ese camino solos. La luz que había titilado en la oscuridad finalmente brillaba intensamente, iluminando un futuro lleno de esperanza, sanación y la posibilidad de crear algo hermoso de las cenizas de la tragedia. Fin.